Muchísimas gracias por su invitación, la invitación de ACADE a poderles dirigir la palabra y a ustedes por escucharme. Tengo muy buenos amigos en ACADE que conozco desde hace, no vamos a decir la cifra, Jesús, pero como 30 años, como poco. Yo también a Álvaro allí, a Javier es más joven y le conocemos desde hace menos porque tiene, ¿no? En fin, la edad es un grado, ¿no? Pero, y luego veo algunas caras por ahí que conozco de otros encuentros y, por tanto, para mí es una satisfacción poderles dirigir la palabra en estos momentos. Sé que van muy apurados de tiempo y, por tanto, yo voy a ser muy breve. Tenía una serie de transparencias no tan bonitas como las de nuestro amigo finlandés y no se las voy a presentar porque si se las presento se me va el tiempo y me han dicho que hable 20 minutos y yo soy persona muy disciplinada, es decir que a los 18 usted me avisa y yo dedico 2 para el final. El tema que acordé con Javier me preguntó, oye, ¿qué temas a ti te parecen más nucleares para mejorar la calidad de la enseñanza? Cuando hablábamos en el despacho, yo dije, bueno, a mí el más importante es el profesorado. Hombre, pero ya se va a hablar del profesorado. Bueno, el segundo más importante, le dije, es cuidar la educación infantil. Me dijo, hombre, es que ya tenemos otra sesión fuera. Pues, bueno, pues el tercero, el liderazgo en las escuelas. Pues ese. Bueno, pues de ese les voy a hablar. Y les voy a hablar, por tanto, el título que tenía pensado era liderazgo en tiempos educativo, en tiempos de cambio, pero yo lo cambiaría por decir liderazgo educativo en tiempos de crisis, que creo que nos puede ser más adaptado a nuestra realidad. Y lo voy a plantear en torno a 4 temas fundamentales, que eran las 4 transparencias que pensaba presentarles y que ya no lo voy a hacer, que son los siguientes. Uno, muy breve, porque han hablado ustedes más que de sobra sobre ello, ¿por qué es tan necesario un nuevo tipo de liderazgo en las escuelas? Dedicaré 3 minutos. Segundo, y aquí me centraré más, ¿qué entendemos por el liderazgo educativo? Y me referiré sobre todo, y lo concretaré lo más posible, a lo que en el mundo académico se denomina el liderazgo distribuido y que yo lo analizaré más en torno a lo que es liderazgo distribuido y contextualizado y cómo se articula en las escuelas, porque esto de las palabras y términos pues son muy bonitos, pero bueno, luego eso cómo se hace. Tercer, cómo es, aunque es una tautología, qué virtudes, entre comillas, qué tipo de actitudes, de valores constituyen al líder competente. Y digo que es una tautología porque si el líder no es competente, no es un líder. Pero bueno, a la hora de entendernos, pues tengo que decir, bueno, pues el buen líder, o el líder competente, insisto, si no es competente, no hay liderazgo. Y la última transparencia que pensaba presentarles y que voy a comentar es, bueno, cómo influye el liderazgo en la mejora de la escuela y en los aprendizajes de los alumnos, porque no está tan claro. Es decir, que no porque haya un gran liderazgo los alumnos aprenden más. Y claro, ahí pues hemos de ver una serie de matices, que es lo que les quiero comentar. Entro, por tanto, en la primera de los temas en qué entorno nos movemos. Y yo creo que nos movemos en un entorno social y educativo que debe poner en la educación, en primer plano, la autonomía de las escuelas, la innovación, las redes escolares, la adaptación al entorno y la incorporación de las nuevas tecnologías. Pero esto que les he dicho, y que ustedes dirán más que oído, por eso no me extiendo, lo aplicaría no solo a las escuelas, sino también a los alumnos.
Los alumnos han cambiado de forma, o están cambiando de forma radical. Y están cambiando porque innovan más, porque son más autónomos, porque tienden, iba a decir, a aburrirse más en las escuelas, porque manejan las nuevas tecnologías y porque tienen redes permanentes. Lo mismo que he dicho de las escuelas, que ustedes dirían, pues, que es razonable, aplíquenlo a los alumnos. El alumno es totalmente, bueno, que les voy a contar a ustedes, que los vean, es decir, se mueven en unas dimensiones de cambio con mucha más velocidad que las que se está moviendo la escuela. Y eso es un valor, y eso hemos de aprovecharlos. He dicho que los alumnos son más innovadores, lo son, y manejan mejor las nuevas tecnologías, desde luego, y manejan redes escolares, sin duda. ¿Cómo responde la escuela? Me decía mi presentador que soy responsable de la LOCSE. Bueno, pues desde la LOCSE y antes, en parte por mi responsabilidad, pero en parte por la responsabilidad de los que me sucedieron, no digo sus escuelas, que serán muy innovadoras, pero la escuela española es profundamente burocrática, es decir, reglamentada hasta, no sé, en fin, cuáles son los modelos en Finlandia, que es el ejemplo, pero la mayor transformación a la que debemos movernos, y ustedes posiblemente ya están en ella, es abrir el campo, permitir más autonomía, más innovación, más posibilidades a las escuelas, a los profesores. Si uno ve los horarios, los currículos, los reglamentos y tal, en las escuelas españolas, uno dice, bueno, Dios mío, no hay cabida, apenas hay cabida para el mundo del siglo, para el siglo XXI. Vivimos en una escuela demasiado estructurada, demasiado formalizada, demasiado reglamentada. Y yo apostaría, y yo iba a decir la reglamenté, pero bueno, han pasado muchos años, desreglamentemos, abramos el campo, dejemos, permitamos, apoyemos la innovación, apoyemos que haya nuevas iniciativas y aprendamos y creemos redes entre escuelas en donde aprovechemos los recursos de unos y de otros, las experiencias de unos y de otros, y permitamos que existan esas redes, y permitamos que existan esas relaciones, y permitamos que las escuelas se organicen para conseguir los objetivos que todas quieren, que es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y crear una cultura de eficacia, de excelencia, de equidad entre todos los alumnos, a las cuales, ¿qué escuela no está comprometido a ello? Bueno, pues en ese marco todavía burocrático y ojalá innovador, autónomo y de redes y de nuevas tecnologías, ojalá en el futuro próximo, hemos de situar uno de los factores principales para hacerlo posible, que son los líderes escolares, los líderes educativos. Cuando leí hace poco, para preparar esta intervención, pues unos libros, en fin, documentos. Entonces, había un congreso que me llamó la atención en donde a los participantes les preguntaban sobre sus metáforas sobre el liderazgo. Le decían, bueno, usted, ¿un líder qué es para usted? Bueno, pues la mayoría de ellas se podrían resumir en el jinete que lleva un caballo y lo conduce hacia la meta. Bueno, mi opinión, y ustedes pues no sé qué pensarán, caballo, jinete, tal, no sé si. Mi opinión es que esa es una metáfora pasada. Esa es una metáfora que no apuesta por lo que es el liderazgo en los momentos actuales. El liderazgo debe ser, si queremos que funcione en este mundo tan cambiante y tan innovador, un liderazgo cuyo modelo, cuya metáfora, sería un buen equipo deportivo, un buen equipo de fútbol. No me atrevo a decir en Madrid el nombre de ningún equipo, porque podríamos tener un disgusto, pero en fin, un buen equipo deportivo en donde el liderazgo esté distribuido y en donde no basta con un buen entrenador, ni con un crack, ni con 10 cracks, sino que hace falta que en cada línea de juego haya un alguien que cierra defensa, que juegue en la media, que entre por los extremos y tal, sin lo cual Messi no sería Messi, ni Ronaldo sería Ronaldo. Es decir, sería, bueno, pues véase a Messi en la selección argentina,
con permiso de nuestro amigo. Es decir, que no, claro, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un equipo que funciona al servicio del colectivo. Y por tanto, las metáforas de los líderes personales son del siglo XX. Y hemos de pasar a una nueva metáfora, a una nueva visión, que es el liderazgo distribuido. Es decir, los líderes deben ser compartidos en la institución. Y ahora concretemos, porque esto ustedes me dirán, pues mira qué bien suena eso, ¿y eso cómo se hace? Bueno, el primer grupo de líderes, entendiendo por líder aquel que influye más en los demás que lo que los demás influyen en uno, aquel que aporta más. El liderazgo habitualmente se concentra en el director de la escuela o, todo lo más, en el equipo directivo. Bien, luego hablaré de sus competencias. Sin duda, un liderazgo asumido con capacidad para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje y con las competencias a las que luego haré mención es fundamental, pero es insuficiente. Los buenos líderes escolares, los buenos equipos directivos necesitan acompañarse de responsables didácticos, de profesores que asumen responsabilidades institucionales que aportan y que son el eslabón fundamental entre el liderazgo de la escuela y los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin lo cual la enseñanza y el aprendizaje no funcionan. Es decir, hace falta situar en los puestos de responsabilidad institucional volcados a la didáctica y a la enseñanza aquellos profesores líderes. Y entendiendo por líder aquel que aporta más, que es aportado por los demás y cuyas competencias después haré mención. Pero no basta con esto. No basta con que el equipo directivo asuma funciones de liderazgo. No basta con que los responsables didácticos de las escuelas, los que dan los departamentos, los ciclos, en fin, lo que ustedes se organicen, tengan esa función a la que luego haré mención más claramente. Hace falta también profesores innovadores. Hace falta profesores innovadores que no tengan más responsabilidad que dedicarse a sus innovaciones, porque arrastran al resto de sus compañeros. No tienen ninguna función, simplemente dan bien sus clases. Dan bien sus clases, se reúnen unos con otros, tienen redes de datos, se relacionan, escriben, tocan un piano, en fin, hacen música, dan bien las matemáticas, tienen un pequeño equipo, publican, editan. Bueno, la presencia, esas personas, esos maestros, son de una importancia enorme. ¿Por qué? Porque dinamizan al conjunto, porque son interlocutores privilegiados, son líderes en la enseñanza y en el aprendizaje y una referencia para sus compañeros. Y luego puede haber en otras escuelas otras personas que asumen esas funciones de impacto en los demás. Hay que contar con ellas, hay que contar con ellas. De tal manera que el director, el buen director, que está convencido, yo creo que estoy convencido e intento estas ideas transmitirlas a mi organización de Estados Iberoamericanos, hemos de trabajar así. El que está convencido de que así es posible transformar la educación debe pensar permanentemente cómo fortalecer un liderazgo distribuido. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar a que su equipo directivo, sus responsables didácticos, sus maestros generan innovación en un ambiente de apoyo, de respeto, de impulso, de iniciativa? Y por tanto son capaces de crear esta cultura de fortalecimiento de cuantos más líderes mejor. Líderes en su nivel, líderes, insisto, en lo que aportan en el desarrollo de la escuela. ¿Y cuáles son los factores, las variables, las funciones de estos líderes competentes, valga la tautología, que se aplicaría con ciertas adaptaciones al director, al equipo directivo, a los maestros, a los innovadores, es decir, cada uno en su función? Primera, he apuntado 4. Primera, visión estratégica. Visión estratégica es que los que asumen una función de liderazgo van más allá
de la hora escolar, el tiempo tal, el año lectivo, la organización, la gestión. Es decir, hay muchos directores, pero pocos líderes. O sea, el director es el que dirige y lo hace muy bien. Y las cuentas están bien, y los niños entran y aprenden y se van. Bien, nada que objetar, pero eso no es ser un líder. Es decir, un líder es otra cosa. Un líder es aquel que tiene, en este caso, una visión de por dónde va a ir la educación dentro de 4, 5, 6, y pone en marcha y cómo se mejora y se está convencido de ello. Y como dirían mis amigos colombianos cuando se hablan de estas cosas, es capaz de contar un cuento sobre lo que quiere hacer. Tiene un cuento, tiene una narración, tiene un discurso, de decir, ¿a dónde quiere usted ir? Y entonces va más allá y sabe que vamos hacia allí y lo cuenta. Y entonces arrastra y bueno, convence a uno y a otros no. Pero es capaz de tener el discurso, tener una narración y saber que vamos, además de tener muchos alumnos y que estén quietos y que trabajen y que estudien y que aprueben y que consigan la selectividad del 99%, tiene una visión estratégica. Bueno, no todos la tienen. Esa es una cuestión fundamental, que vale para el equipo directivo, que vale en otro nivel para los departamentos didácticos y que vale para otro nivel para los innovadores, que lógicamente saben por dónde va la matemática, las nuevas tecnologías, la música, el arte o lo que sea. Segunda característica de estos líderes, la confianza, la comunicación y la participación. Es decir, el buen líder es capaz de generar confianza en los otros y es capaz de abrir cauces para la participación y para escuchar. Y genera confianza porque tiene una visión estratégica que no piensa que es la única y que es indiscutible. Y esto no es fácil. Recuerdo, hace años yo me dedicaba a proyectos de evaluación en escuelas y algunos de sus colegios de acá participaban en este proyecto y recuerdo hablando con un director excelente, modelo de jinete al galope, que le digo, bueno, oye, en fin, tú, buen amigo, oye, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Tú consultas en general a tus profesores para mejorar la educación? Mira, Álvaro, ¿este colegio va bien? Me pregunta, digo, pues sí. Bueno, pues es que porque no consulto a nadie. Digo, bueno, vale, te pongo ahí, esto hay que hacerse así, hay que hacerse así. Y por eso va bien. Entonces yo me pongo aquí a consultar y tal. Y bueno, vale. Bueno, quiero decir que el ser consciente de que los demás también aportan y en esa aportación y en esa abertura de la comunicación no se pone en juego el liderazgo que uno tiene porque lo demuestra en su autoritas, en sus proyectos y en su visión estratégica, es un factor que genera confianza en la comunidad educativa. La gente se siente seguro del que dirige y sabe que sus decisiones, bueno, serán discutibles o no, pero sabe a dónde va. Segunda característica. Tercera, fundamental, la prioridad de la escuela hacia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, al final, de lo que se trata de los alumnos, de que se enseñe bien y se aprenda bien. Y aprender bien, entendiendo aprender bien conocimientos, aprender bien a convivir, aprender valores, aprender a ser, aprender... Bueno, de eso se trata, en la enseñanza. Entonces, no puede haber líderes orientados a hacer una buena gestión. Bueno, son líderes de gestión, pero no son líderes educativos. Líder educativo es aquel que, su gran esfuerzo, utiliza todas las mediaciones posibles para que los alumnos enseñen, los profesores enseñen mejor y los alumnos aprendan mejor. Y la cuarta de las, no me extiendo porque lo retomo luego, y la cuarta de los factores que aseguran el buen hacer de un líder es que es capaz de abrirse a nuevas instituciones, es capaz de generar alianzas con otros. Alianzas porque entre 3 cuesta menos y hay más ventajas, o entre 5 o entre 10. Y porque eso permite utilizar los éxitos de otros en mi beneficio y yo aportar a los otros, y eso genera profesores que se unen en proyectos compartidos y eso abre las mentes y abre las posibilidades y uno se encuentra en dinámicas nuevas. Y por tanto, las relaciones con nuevas instituciones, la configuración de redes de lo más diversos que pueda haberse, desde para el deporte, la música, el arte, el teatro, o la gestión, o las nuevas tecnologías, es un elemento necesario en los tiempos de cambio y de crisis en los que nos movemos.
Y última reflexión. Les decía, bueno, este tipo de liderazgo, incluso así, ¿cómo afecta a la calidad de la enseñanza? ¿Cómo impacta en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Un buen liderazgo, incluso así señalado, ¿mejora la calidad? Bueno, los estudios que he revisado dicen que no de forma directa. Es decir, que no los mejores líderes transmiten o conducen directamente a que los alumnos aprendan más, sino que hay dos tipos de influencias que hay que tener en cuenta. Una, son influencias mediadas. El buen líder, el equipo directivo, el colectivo que asume funciones de este estilo, lo que transforma fundamentalmente es la forma de enseñar, la cultura de la escuela, la moral de los profesores, el interés por colaborar, el esfuerzo por hacerlo mejor. Y es esas últimas variables, esfuerzo por hacerlo mejor, dedicación a los alumnos, atención, aprendizaje, formación, lo que finalmente mejora, Por tanto, del liderazgo a los resultados hay una serie de procesos mediadores en donde el directivo así considerado debe atender o que debe cuidar, debe darse cuenta de cuáles son. El riesgo a veces de los buenos directores es perder de vista esos factores mediadores. Y los factores mediadores, sobre todo culturales de la escuela, se viven y se conocen en el contacto permanente. Y el contacto permanente, pues hay que sabérselo ganar y hay que saberlo conocer desde los otros líderes que están más próximos a la realidad educativa. A un director no le van a contar el problema, más bien le tienden a engañar, como todos hacemos con nuestros jefes, que siempre cuentan la mitad tal para que no quedar mal. Pero en la medida en que hay líderes que están vinculados al proyecto, líderes innovadores, con comunidades de práctica y de trabajo, o en los departamentos didácticos, con los que nos reunimos y a los que escuchamos, estos nos transmiten. Cosas van así, asado, esta decisión. Bueno, y ahí hay que arbitrar las iniciativas para que el colectivo de profesores, fundamentalmente, se sientan vinculados con el proyecto y evalúen lo que hacen y cambien lo que hacen y se vuelquen y se esfuercen porque están convencidos de que hay un proyecto compartido y colectivo. Por lo tanto, hay una influencia mediada que no debemos olvidar. Pero también hay una influencia recíproca, es decir, los resultados de los alumnos, el contexto, la respuesta de los profesores influyen en el líder, influyen en el tipo de liderazgo. Por tanto, hay unas relaciones continuas entre la experiencia, la práctica y la actividad existente. Llegamos a la hora prevista y debo terminar. Termino con un doble mensaje. El primero, la construcción de liderazgos distribuidos capaces de incidir en el conjunto de la escuela no se improvisa. Lleva tiempo. Y por tanto, esa visión estratégica a la que hacía referencia debe ser consciente de que ese tiempo va pasando y si no se utiliza para estas tareas se pierde. Por lo tanto, hay que calcular los tiempos de nuestra acción. Y segundo, de todo lo que he señalado, quiero destacar, bueno, para mí, una cuestión que me parece fundamental, que es para el liderazgo, que es la confianza, la lealtad. La confianza con los demás y los demás con nosotros, porque eso es lo que da autoridad a la hora de tomar decisiones y eso es lo que permite tomar decisiones, a veces a favor, a veces en contra, porque hay un respeto y una seguridad de que hay un compromiso con un proyecto colectivo que afecta a todos. Por eso, cuidar la confianza, la lealtad y la comunicación colectiva es un factor fundamental en el ejercicio del liderazgo. Y nada más, mucha suerte en vuestras jornadas y muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes.